En la construcción de diversos proyectos necesitaremos alguna manera de encontrar cómo alimentarlos. Es por eso que aquí traigo un tutorial acerca de cómo fabricar una fuente de voltaje simple. En la elección del transformador debemos de tomar en cuenta las necesidades de nuestra fuente, asimismo como el hecho de que los reguladores de voltaje lineales necesitan al menos más de 2 voltios de los cuales nos proveen para poder funcionar correctamente. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que al rectificar el voltaje, este siempre va a aumentar. La manera de definir el aumento de voltaje es el voltaje nominal de nuestro transformador multiplicado por la raíz cuadrada de 2, 1.41. Esta subida en el voltaje la podemos encontrar únicamente después del capacitor de filtrado. Es decir, que si nuestro transformador es de 11 voltios, después del capacitor de filtrado obtendremos 15 voltios. Esto se debe a la capacidad del puente de diodos para rectificar la corriente y a la del capacitor para almacenar energía. Escoger el regulador será sencillo, puesto que únicamente tendremos que observar cuál es el voltaje que queremos obtener y en base a eso conseguir algún circuito integrado de la familia 78 que nos provea el voltaje que nosotros buscamos, siendo esta la tabla a tener en cuenta para escoger los reguladores. El diseño de nuestro circuito es simple, puesto que nuestro circuito integrado cuenta con un pin de entrada, uno de tierra y uno de salida que nos da nuestro voltaje ya regulado. Podemos mejorar algunas cosas, entre las cuales sería colocar un pequeño capacitor de 0.22 o 0.33 microfaradios a la entrada de nuestro regulador, colocar otro capacitor de filtrado de 0.01 microfaradios a la salida de nuestro regulador, así como también un par de diodos de protección que se encargarán de que nuestro integrado no reciba daños en caso de que la corriente quisiese entrar en lugar de salir por la salida del regulador. La manera en la que estos diodos de protección funcionan es que en lugar de forzar el paso de la corriente a través del integrado por los pines que no corresponden, la corriente preferirá fluir por el camino de menor resistencia, que en nuestro caso sería el diodo, regresando de vuelta al principio del integrado y regulándola a la salida de este. Para comenzar a trabajar en el circuito impreso debemos de tomar la baquelita y frotarla firmemente con una esponja o lana metálica, esto con el fin de asegurar que le estamos removiendo cualquier resto de óxido. Ahora, para colocar de forma prolija el transformador, tomamos este y utilizando pintura, pintamos las patas del mismo, esto con el fin de después ponerlo sobre de la placa y crear una imprimación la cual nos ayude a poder realizar las perforaciones. Realizamos las perforaciones con el taladro y comprobamos que el transformador entre donde debería. Podemos realizar este mismo procedimiento para los componentes como el puente de diodos o las borneras de entrada y salida de nuestra fuente. Terminamos el resto de perforaciones necesarias para colocar nuestros componentes en la placa, siguiendo para esto el diagrama esquemático. El transformador tiene que estar conectado al puente de diodos y de la salida del puente de diodos a un capacitor electrolítico de filtrado. Para comenzar a dibujar las pistas, verificamos nuevamente las entradas y salidas de nuestro transformador. Esto con el fin de saber cuáles serán los pines que irán hacia las borneras de entrada y de salida. Recordando entonces que las borneras de entrada irán conectadas a la entrada del transformador y de esta manera la salida del transformador estará conectada a la entrada del puente de diodos, realizando los trazos utilizando un plumón permanente. En el caso de mi transformador, podemos observar cómo hay pines los cuales no están conectados, es decir, no pertenecen a algún devanado. Mas sin embargo, para darle un mejor acabado y presentación a la fuente, tomaré estos también en cuenta a la hora de crear las pistas. Los pines que están conectados al devanado secundario de mi transformador irán a la entrada del puente de diodos, que en este caso son las dos patas centrales de este. Ahora,
debemos de tomar en cuenta la polaridad del puente de diodos para proceder al diseño e instalación del mismo. Recordemos que el capacitor electrolítico de filtrado tiene polaridad. Este deberá estar conectado de su pata negativa hacia la pata negativa del puente de diodos. Realizamos los trazos respetando la polaridad. Y ahora realizamos el trazo que conectará la pata positiva de nuestro puente de diodos con la pata positiva de nuestro capacitor de filtrado. Terminamos de realizar los trazos como se muestra en esta imagen, tomando en cuenta, para ello, nuestro diagrama esquemático de las conexiones de nuestros componentes. Una vez realizado el trazo de nuestras pistas en nuestra placa de baquelita, tomamos cloruro férrico, el cual lo podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica. Lo colocamos en un traste hondo. Después de esto, revolvemos hasta que todo el cobre que no pertenezca a nuestras pistas haya sido consumido por el cloruro férrico. Frotamos nuestra placa con la lana metálica o removemos los restos del plumón utilizando algún solvente, como la acetona. Abrillantamos nuevamente la placa. Posteriormente, comenzamos la colocación de los componentes, respetando la polaridad de aquellos componentes que la tengan. En nuestro caso, colocamos primero las borneras para facilitar la instalación de las mismas. A la hora de soldar, componente, estaño y cautín deberán estar tocándose al mismo tiempo. Colocamos nuestro transformador. Lo soldamos a la placa. Seguimos soldando componentes, respetando la polaridad que tiene el capacitor electrolítico. Colocamos el puente de diodos, respetando también la polaridad del mismo. Para la colocación de los diodos debemos de respetar también la polaridad de estos, teniendo en cuenta que el primer diodo de protección deberá de estar apuntando hacia el capacitor de filtrado y el segundo del pin a tierra del integrado hacia la tierra del circuito. Colocamos los capacitores cerámicos, recordando que estos, al igual que una resistencia, no tienen polaridad. Es recomendable doblar las patas de los componentes una vez colocados a través de las perforaciones. Para colocar nuestro integrado regulador de voltaje debemos de tener en cuenta el pin out de estos mismos, siendo el primer pin a la izquierda la entrada de voltaje no regulada, el segundo pin la conexión a tierra y el tercero la salida del voltaje regulado. Una vez terminado el ensamblaje podemos proceder a hacer pruebas utilizando nuestro circuito serie para evitar cortos en caso de un mal ensamblado. Verificamos que nos está entregando 5 voltios. Si así lo deseamos, podemos colocar una capa de esmalte para uñas para evitar que la placa haga corto en caso de que toque algún objeto metálico por su base, así como también de esta manera protegeremos al cobre de oxidarse, dándole de esta forma un buen acabado y presentación. Siendo este el tipo de fuentes que se puede llegar a fabricar siguiendo estos pasos.